Bien, hermanos, vamos a estar mirando en esta mañana la palabra del Señor allí en el libro de Marcos, San Marcos, capítulo 12 que venimos viendo. Vamos a estar viendo del versículo 35 al 40. Tenemos allí en primer lugar la pregunta de Jesús a la multitud a quien él estaba enseñando en el templo. También estaban allí los escribas, los fariseos, un grupo de cada uno de ellos. Y Jesús sigue su ministerio aquí en Jerusalén, enseñando en el templo, después de haber respondido a las preguntas formuladas por sus enemigos, aquellos que le querían matar, apresarle, como los que veníamos viendo anteriormente, y hace esta pregunta a los fariseos, aquellos que estudiaban la ley de Dios, la palabra del Señor, como los escribas. Y tenemos allí en el versículo 35 de Marcos 12, donde el Señor dice: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. David mismo le llamó Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces vemos que el Señor Jesús aquí hace en primer lugar la pregunta a los fariseos en cuanto a los escribas. ¿Cómo es que ellos dicen que el Cristo o el Mesías es hijo de David, si David mismo le llama Señor? En el Salmo 110, versículo 1, encontramos ese relato donde David le dice a su Señor: siéntate aquí, donde da el ejemplo que Dios le está diciendo a Jesús, ¿sí? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, es decir, debajo de tus pies. Entonces tenemos aquí esta pregunta formulada por el Señor: ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Cómo es que dicen los escribas? El Cristo es hijo de David, porque el mismo David por el Espíritu Santo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. En ese momento estaban los discípulos de Jesús allí con Jesús, los fariseos, varios escribas y una gran multitud que dice la palabra allí, a quienes le escuchaban con gusto, de buena gana. La gente le escuchaba a Jesús, lo que Jesús predicaba les asombraba a esta multitud. Claro, nunca habían oído predicar de aquella manera y es probable que le escuchaban de gusto, de buena gana, la multitud. Seguramente se debiera por la gracia, por la fuerza, la elocuencia de Jesús con el cual predicaba y por el cual él enseñaba, y especialmente porque él era el maestro por excelencia, ¿sí? Enseña con sabiduría, con sencillez, con palabras claras, pero contundentes, verdaderas. Entonces, este pueblo, esta multitud le escuchaba de buena gana, ¿sí? Le oía al Señor, las enseñanzas del Señor, y también porque hacía callar a sus oponentes. Hemos visto anteriormente las veces que el Señor le ha hecho callar a aquellos que venían a tentarle, a probarle a Jesús con la verdad de las Escrituras.
Él nunca habló de más, Él siempre habló lo que está escrito en la palabra de Dios. Él siempre dijo, escrito está. El Señor dice, no han leído, no han escuchado, no se le han enseñado lo que está escrito. El Señor vino y dijo y hizo lo que el Padre le había encomendado que hiciese y que dijese. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, hermano? Que debemos de predicar la palabra de Dios, que debemos de ajustar nuestra enseñanza o nuestra vida a la palabra de Dios y enseñar la verdad de Dios, para que aquel que oye pueda recibir la palabra de Dios. Si es hijo, ¿sí?, oirá la voz del pastor, que es el Señor Jesús, oirá la palabra de Dios, recibirá y se convertirá y pondrá su fe en el Señor. Mas aquel que cierra sus oídos a esta enseñanza, a la palabra de Dios, tendrá su juicio, su castigo, porque la misma palabra lo dice. Ahora, no leemos que ninguno de aquellos que le escuchaban de buena gana, que le gustaban escuchar a Jesús, no leemos aquí en este relato que han creído y que le han seguido a Jesús, porque quizás muchos de ellos luego gritaban en contra de Cristo, que le crucifiquen, que le suelten a Barrabás y que crucifiquen a Cristo. Cristo muestra aquí realmente al pueblo y le enseña a esta multitud lo errado que estaban estos escribas, lo débil que enseñaban al pueblo, más allá de que ellos estudiaban, indagaban en la palabra, pero no enseñaban verdaderamente la verdad de Dios a la multitud o a las personas, no guiaban correctamente al pueblo como debían de guiar, y que sus palabras, sus enseñanzas eran débil, defectuosa, tenía siempre problemas, porque ellos más se inclinaban a las tradiciones, ¿sí?, aquellos mandamientos de hombres, pero no al mandamiento de Dios, no a la palabra de Dios. Y le enseña también aquí de cuán incapaz estaban estas personas para guiar al pueblo. No estaban capacitados, más allá de haber tenido la palabra de Dios. Hemos visto versículos anteriores que no estaban capacitados para guiar al pueblo, porque le estaban guiando, pero por el mal camino. No le estaban enseñando correctamente. El Señor le estaba diciendo aquí, denunciando, mejor dicho, a estos escribas, ¿sí?, haciendo esta denuncia, poniendo esa verdad delante de la multitud, por lo que vemos en los versículos más adelante allí. Entonces el Señor aquí pone todo el énfasis en el amor, y que el amor es el cumplimiento de todo el conjunto de normas o de mandamientos del Señor, y aquí está poniendo en práctica ese mandamiento, eso que Él ha enseñado versículos anteriores, que Él ha dicho que en esto se encierra la ley y los profetas, en amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, tu corazón, tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor aquí está haciendo esta pregunta: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Sí? Él no está negando que es hijo de David, que es del linaje de David. Él lo que está diciendo es, ¿cómo es que se inclinan a esto y no a esto otro? Que el mismo David le dice a mi Señor, siéntate a tu diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús está diciendo, es cierto, Cristo es del linaje de David, pero también es hijo de Dios, es el Mesías, es el ungido de Dios. Y los escribas no enseñaban eso. Ellos esperaban a un linaje de David, un rey, pero terrenal, alguien que gobernara allí en la tierra, en Jerusalén, y que pusiesen a sus enemigos por estrado de sus pies, como dice la palabra, pero todo con guerras, con peleas, ¿sí?,
echando a todos sus enemigos como fue en el tiempo de la conquista después de haber salido de Egipto, que Dios dio la orden de limpiar todo porque ese lugar le pertenecían a ellos. Esa era la tierra prometida que Dios le había dado. Pero Jesús aquí está diciendo, yo soy la tierra prometida. Yo soy esa promesa que en todo el Antiguo Testamento Dios fue hablando a través de los profetas. El Señor aquí está haciendo ese énfasis, diciendo, y hablando en tercera persona, ¿cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David si David mismo le llama Señor? Entonces, Jesús está mostrando aquí su amor, está poniendo en práctica, le está diciendo y está poniendo la atención de las personas, diciéndole, pongan su fe en Cristo, en este Cristo del cual habla el Antiguo Testamento. Si Él decía, yo soy el Cristo, se iban a ir todos. Entonces Él aquí está hablando como una tercera persona porque quiere hacerle entender al pueblo, a los escribas y a los fariseos, que el Cristo, aparte de venir del linaje de David, es hijo de Dios, del Dios Altísimo, es el Mesías, el ungido de Dios. Como cuando vemos allí, cuando Él se bautizó, que una voz del cielo se escuchó, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego también en la transfiguración, a Él seguid, a Él obedeced. Entonces Cristo está diciendo acá, pongan la atención en este Cristo, en este Mesías, en este Jesús que días antes el pueblo, la multitud, los jóvenes gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Hijo de David, porque Él es el ungido, Él es el Mesías. Entonces Jesús aquí le está diciendo, ¿cómo es posible que estas personas, conociendo la ley de Dios, conociendo la palabra de Dios, no reconocen al Cristo verdadero, no reconocen al Cristo de la Biblia, al ungido de Dios que fue escrito siglos antes? ¿Cómo es que no le reconocen a Jesús como el Mesías, como el Señor, como el Salvador? Si realmente yo soy, diría hoy Jesús, si yo soy su Señor, si yo soy su Cristo, obedezcan, sujétense a lo que yo he enseñado, a lo que yo he dejado plasmado en su palabra. Es lo que hoy diría el Señor. El Señor no hablaría hoy con palabras suaves, queriendo agradar a las personas. No, Él hablaría lo mismo que habló en aquel tiempo, la palabra de Dios, las ordenanzas del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros le echaríamos agua a la palabra de Dios cuando Él no lo hizo? Entonces Jesús aquí está mostrando su amor hacia las personas, diciendo que pongan su fe en este Jesús, que pongan su confianza en el Señor, que esa concepción que tienen acerca de Cristo sea lo auténtico, sea lo verdadero, que Él es el ungido, que Él es el Mesías, y que ningún escriba, ningún sacerdote, ni nadie, ni ninguna persona será salvo fuera de Él, que nadie podrá salvarnos sino Cristo, el ungido, el Mesías, que Él no solo es del linaje de David, Él es el Hijo del Dios viviente, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el único que puede llevar al Padre, no hay ningún otro, ningún otro. Por más que haya sido erudito, santo, martirizado acá en la tierra, no nos llevará a Dios. Ninguna mujer, ningún hombre, nadie que haya llevado una vida piadosa aquí en la tierra nos llevará a Dios. Solo Jesucristo, el ungido de Dios, solo el Mesías, Él es el único camino al Padre, no hay otro. Y es lo que Cristo le está diciendo acá a la multitud. Pero como dije, no vemos en el relato aquí que estas multitudes le siguieron luego a Jesús, sino que sus discípulos, y quizás algunos de ellos, como hemos visto el relato del escriba anterior que había venido, o el fariseo anterior que había venido a preguntarle a Jesús y a indagar sobre los mandamientos de Dios.
esta persona que tenía esa seguridad en Cristo y que había preguntado cuál era el mandamiento más importante de la ley, de la palabra de Dios. Entonces Jesús, con la pregunta aquí de quién es Hijo, el Cristo, está revelando su maravilloso amor. Está diciendo, Él es el ungido, a Él deben creer, en Él deben poner su fe, su confianza, en Él debe estar su mirada. Los escribas no podían explicar cómo David pudo llamar al Mesías su Señor, como ya hemos dicho en el Salmo 110:1. Le habían enseñado al pueblo que el Mesías sería del linaje de David, de la familia real de aquel rey que era un hombre conforme al corazón de Dios, que no por eso significa que ha sido un hombre perfecto o un hombre completamente santo o apartado del pecado, no, porque cayó 1,000 veces en pecado y desagradó a Dios. Y por eso Dios no le permitió a él que construyese el templo, porque sus manos estaban manchadas de sangre. Dios le dice a David de que alguien de su descendencia iba a construir el templo, y fue Salomón. Pero Salomón también cayó en desgracia, cayó también en pecado. Su corazón fue inclinado cuando fue viejo a la idolatría y empezó a adorar y a hacer sacrificio a ídolos, porque las mujeres que tenían lo desviaron del camino. Pero obviamente fue él el culpable. No podemos culpar a las mujeres, sino a él, porque él fue el culpable de desviar su corazón de la voluntad de Dios. Y viendo todo ese relato del Antiguo Testamento, pareciera que la promesa de Dios que había hecho al rey David, que un linaje de él iba a restaurar el reino, pareciera que con todo lo que han caído estos varones, estos linaje de David, pareciera que el propósito o el plan de Dios se cayó, se terminó, que Dios no iba a cumplir ese propósito por el cual Dios le había prometido a este rey, por sus pecados, porque generación tras generación venían cayendo en pecado. El pueblo de Dios, aquel pueblo de Israel, se dividió en aquel tiempo. El hijo de Salomón, Roboam, por un lado, y Jeroboam por otro lado, y el pueblo se dividió y quedó solo con el rey, quedó solamente la tribu de Judá. Y de esa tribu Dios sacó ese linaje. De ese linaje Jesús es que viene. Lo dice Mateo, toda la genealogía de Jesús encontramos en Mateo y Lucas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Dios cumple con su promesa. Que lo que Él prometió en su palabra se cumple sí o sí. Su palabra es sí y amén. ¿Sí? Él tiene el poder, la autoridad, y en su soberanía Él permite que pasen multitud de cosas aquí en la tierra. Pero su palabra no va a pasar, se va a cumplir. Y lo que Él prometió en aquellos siglos pasados, Jesús lo estaba recordando aquí, lo estaba diciendo, se va a cumplir. Yo soy, sí, es de ese linaje de David. Pero yo también soy el Hijo de Dios. La misma palabra lo dice. El rey David lo dijo allí en el Salmo 110. Le llamó Señor. ¿Y por qué le llamó Señor? Porque era superior a él, era superior a David. No era solo el Hijo. Es decir, Jesús no es solamente hombre humano, sino también es divino, es Dios. Por eso nosotros creemos en esta doctrina, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y que hoy está sentado a la diestra del Padre reinando, como dice la misma palabra allí, como lo dijo reiteradas veces el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, donde habla justamente, y en Hebreos también nos enseña, de que a nadie otro el Señor le dijo, ni siquiera a los ángeles, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, sino a Jesús, al ungido, aquel que estuvo antes con Dios, antes de venir a la tierra, antes de encarnarse, a ese Mesías, a ese Cristo
es que adoramos, hermanos, a ese Jesús, es que amamos y que deseamos que cada día vaya creciendo en aumento en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que Él sea reflejado en nosotros cada día más, y que muramos nosotros a nosotros mismos, porque como cantábamos, no tenemos valor, sin Él no somos nada, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Jesús quería eliminar de la mente de sus oyentes la idea del Mesías terrenal. Por eso estaba enseñando aquí. El título de hijo de David que encontramos allí en el Salmo significaba mucho más de lo que generalmente se entendía o lo que estos escribas enseñaban. Ellos debían de aprender que el hijo de David también era el Hijo de Dios. También es Dios. Anteriormente Jesús había hecho esta pregunta a sus discípulos. Recuerden que habíamos mirado que Jesús le había preguntado a sus discípulos y ellos habían contestado correctamente. Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús le dice, no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Es decir, fue revelado por el Espíritu Santo de Dios a Pedro de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero estos escribas no sabían por qué David le llama Señor a su Hijo. Por eso Jesús le dice a Pedro, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque ninguna revelación fue traída por voluntad humana, por hombre. Todo es por voluntad de Dios, todo es por el Espíritu de Dios. Por eso nosotros para discernir, para entender las Escrituras, debemos tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque no se puede revelar a nuestra vida su palabra, su verdad, si no es por el Espíritu de Dios. Si no hemos nacido de nuevo y recibido el Espíritu de Dios, no tendremos esa luz del Evangelio. Podremos leer de Génesis a Apocalipsis y inventar cualquier cosa, decir cualquier cosa, tomar texto y sacar de su contexto y decir cualquier cosa, porque no tendremos esa luz verdadera si no es por el Espíritu de Dios. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, Jesús le dice a Pedro que has respondido bien. Has contestado bien la pregunta que se te ha hecho. Pero aquí Jesús está diciendo, estos escribas no saben quién es el Cristo. Dicen conocer, dicen saber, dicen ser intérpretes de la ley. Se saben todas las escrituras, pero no saben interpretar. Entonces Jesús le está diciendo aquí, ¿por qué David le llama Señor? Porque también es el Señor, también es el Hijo de Dios. Jesús vino según la carne, según el linaje de David, lo dice Pablo en Romanos 1:3, que Jesucristo es del linaje de David. Pero también encontramos en las Escrituras de que este mismo Cristo, este mismo Jesús es el Hijo de Dios. Dios le había hablado reiteradas veces al pueblo a través de los profetas de que el Mesías iba a venir del linaje de David. Pero tenía que ser hijo de Dios, porque de lo contrario no iba a salvar a nadie, ni él se iba a poder salvar, porque ninguno del linaje de David fue salvado por ello mismo. Dios tuvo que venir, Dios se tuvo que encarnar. El Hijo de Dios vino para salvarnos. Tenía que ser hombre y divino, tenía que ser Hijo de Dios para poder salvarnos, porque de lo contrario nadie sería salvado. Nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos, no podemos salvar a otro de la condenación eterna, de la ira de Dios. Tenía que ser Dios mismo
quien enviara a su Hijo en proposición de nuestros pecados, en rescate de nuestra vida. Entonces Dios reiteradas veces promete en el Antiguo Testamento la venida del Mesías, del ungido de Dios. Y como dijimos, viendo el Antiguo Testamento y las reiteradas veces que este linaje de David cayó una y otra vez, pareciera que el plano, el propósito de Dios se derrumbó, pero no fue así. Dios en Amós 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, el tabernáculo caído, y levantaré su ruina y le edificaré como en el tiempo pasado. La ruindad personal y la ceguera espiritual de los líderes religiosos, tanto en aquel tiempo de Jesús y en nuestros días hoy, hermanos, en nuestros días hoy, niegan al Cristo de la Biblia. Dicen creer en Jesús, pero el Jesús que predican muchos de ellos no es el Jesús de la Biblia. Además, muchos de ellos se creen mucho más poderosos que Jesús. Creen que pueden hacer mucho más cosas que Cristo. Porque Cristo dice: mayores cosas harán que yo. Pero no se refiere a, no sé, cualquier cosa que usted ve a través de la televisión o las redes sociales muchas veces, que hacen estos personajes, porque no son otra cosa, son personajes, son payasos que hacen payasadas, cuántas cosas, ¿sí? Pero no hablan del Cristo de la Biblia, ¿sí? Y un montón de cosas. Jesús no juzgó, no condenó, Jesús no habló de esa manera. Creo que lo que estamos viendo aquí en su palabra es contrario a lo que ellos dicen o piensan. Porque vemos allí en el versículo 38 que Jesús dice: guardaos de los escribas. Jesús hace esta denuncia de estos intérpretes de la ley. Entonces, Jesús está aquí diciendo esta gran pregunta: ¿cómo pues es que es el Cristo el Hijo de David? Ellos no pudieron responder a esta pregunta, pero nosotros sí podemos responder, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos su palabra revelada, tenemos todo, porque Dios nos ha dado todo. Hoy nosotros conocemos su palabra y entendemos su palabra por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso dije que no podemos entender la palabra de Dios si no tenemos el Espíritu de Dios. Porque lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Es cierto, por ahí hay textos bíblicos que no entendemos. Y hay cosas en la Biblia que todavía no entendemos, pero debemos de seguir indagando, seguir buscando. Porque eso no quiere decir que no tenemos al Espíritu Santo si no entendemos un texto, sino que quiere decir que debemos seguir buscando de Dios hasta llegar a tener esa luz de Dios para entender su palabra. Porque quizás leemos la Biblia, en el momento no entendemos, no sabemos qué es lo que está diciendo y nos hacemos de la cabeza y nos preguntamos qué es lo que Dios está queriendo decir aquí. Para eso es importante leer todo el libro, todo el capítulo, leer la Biblia. Y en algún momento el Espíritu de Dios nos alumbrará los ojos de nuestro entendimiento para poder entender qué es lo que leímos en ese momento. Y quizás pase un año, dos, no sé, o un día, y leemos en otro pasaje de la Biblia: esto es lo que quiso decir en tal pasaje. Porque la palabra se interpreta a sí misma. La verdad de Dios revelada en la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces ellos no pudieron responder la pregunta que Jesús había hecho. Toda la profecía fue traída a nuestro conocimiento por los profetas, por los apóstoles. Y como dice 2 de Pedro 1:21,
que toda la profecía fue traído a nuestro conocimiento por los profetas que hablaron y escribieron, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada, es inspiración de Dios. Por tanto, es una Escritura inerrante. No tiene errores. Porque si nosotros le encontramos errores en la palabra de Dios, si nosotros encontramos o buscamos el error en los escritos originales, no digo en las traducciones, porque el que tradujo fueron hombres que pudieron haberse equivocado, pero en los originales de los escritos, lo cual ya no tenemos más. Algunas Biblias más o menos se asemejan a ella. Y si nosotros decimos que la palabra de Dios no es inerrante, no es infalible, que tiene errores, que la palabra de Dios tiene muchos errores, estamos diciendo que no es la palabra de Dios. Estamos diciendo que Dios es un mentiroso, que Dios no es verdad, y estamos negándole a Dios su existencia. Y estamos predicando un falso Dios, diciendo un montón de cosas, menos lo que está escrito en su palabra. Cuando quitamos una tilde o algo de las Escrituras, estamos destruyendo la inerrancia bíblica. Por eso nosotros, hermanos, nuestra creencia, nuestra confesión de fe se basa en la sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Y en la confesión de los apóstoles, en su palabra en sí. Esa es nuestra creencia, es nuestra confesión de fe. ¿Sí? Nos aferramos a aquella confesión que muchos por años han defendido y han dado su vida, han sido martirizados por defender la verdad de Dios. Entonces creemos en la sola Escritura, no negamos lo que está escrito, que la palabra de Dios fue la inspiración de Dios mismo. Y es lo que Cristo está diciendo aquí a la multitud, enseñando esto, de que Cristo, el que está escrito en la Biblia, es el Cristo que estaba allí con ellos hablando en persona. Era el Hijo de Dios allí hablando en persona. Jesús es el ungido de Dios, porque a ninguno de los ángeles el Señor ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos, como dice Hebreos 1:13. Jesús subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, potestades y todas las autoridades, dice 1 de Pedro 3:22. Sus palabras causaban satisfacción a la multitud que le oía. La enseñanza del Maestro impartía gozo en el corazón de los oyentes en ese momento. Sin embargo, también aquí en este relato es de apreciar que una cosa es sentir satisfacción ante una enseñanza y otra es muy distinta aceptarla y actuar conforme a ella. Una cosa es escuchar o leer la Biblia, otra cosa es aplicarlo a nuestra vida, es vivir conforme a ella. Es fácil ser oidor, pero ¿cuánto cuesta ser hacedor de la verdad de Dios, de su palabra? Entonces Jesús le está diciendo allí en el versículo 38 al 40 a estos que le oían la enseñanza del Señor, guardaos de los escribas, de estos que enseñan una cosa pero no enseñan la verdad completa, enseñan la palabra de Dios a media. Y quizás esto vemos hoy en nuestro día, hermano. Hoy vemos que enseñan la palabra de Dios pero a media, le acomodan según sus necesidades o sus pensamientos errados, o según el gusto del pueblo, de las personas, ¿sí? Como si fuera la iglesia un restaurante que se le da la comida que uno pide, ¿sí? Y no es así.
Y Jesús le está diciendo aquí, guardaos de estos maestros, guárdense, cuídense, estén velando, estén atentos, no se dejen engatusar por estas personas que vienen con esas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, que se creen superiores, que se visten con largas túnicas y su fleco llega hasta el piso y dice, wow. Me imagino que esa ropa no le permitía ni siquiera correr, ¿sí? Ni siquiera saltar, ni siquiera moverse, porque era tan largo como un vestido largo que no te permite correr o moverte porque se iban a tropezar. Entonces usaban esta ropa para decir, oh, el ungido, no le toque, no hace nada, él solamente está allí para que todos lo vean. Jesús está diciendo aquí, cuídense, guárdense de ellos, que prefieren el primer asiento delante del pueblo, en las sinagogas, que prefieren el primer lugar en la mesa. Una mesa, cuando hay una fiesta, hermano, está el que es anfitrión, el que está allí. Si se celebra un casamiento, está el matrimonio sentado en el medio y están los padres, los más importantes, a los costados o en las esquinas de la mesa. Estos buscaban esos lugares primero porque querían ser vistos por el pueblo. Entonces Jesús le está diciendo, tengan cuidado de esos que quieren el primer asiento, que quieren y anhelan las salutaciones en las plazas, allí. Mateo hace un extenso de eso y enseña mucho más de esto en el pasaje paralelo a lo que estamos viendo aquí en Marcos 12:38. Entonces Jesús está diciendo, tengan cuidado de estos, que quieren ser más importantes, que se creen superiores, que devoran casas y que prefieren, que no quieren hacer nada, solo quieren ser saludados, ser reconocidos, ser llamados rabí o maestro y que todos les saluden al pasar, ¿sí? Y que todos se postren delante de ellos. Wow, hermano, nosotros vemos eso muchas veces hoy en nuestros días. Porque creen que porque tienen la palabra de Dios, son los ungidos de Dios y son la autoridad máxima y que solamente ellos tienen esa conexión con Dios. Son mentirosos, lobos rapaces, ¿sí? Engañadores, engatusadores, tejen hacen toda esta trama tejiendo como la araña, ¿no? Teje para que su presa venga y caiga allí y luego sea devorada esa presa. Así eran estos escribas y fariseos y así hay muchos hoy en día. Y debemos decir, porque el Señor lo dijo aquí, ¿por qué nosotros nos vamos a privar de decir la verdad? De hacerle ver a las personas, aquellos que son presa de estos lobos rapaces. Entonces ellos se creen superiores. Pero toda esa superioridad, todo ese pensamiento y ese deseo de este mundo, todo va a pasar, todo se va a destruir. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:16, pero todo lo que hay en el mundo, que es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, no proviene de Dios, proviene del mundo y todo esto se va a acabar. Se va a terminar. Esto no quiere decir que uno no debe andar bien vestido, ¿no? No quiere decir que uno no tenga ropa larga y tiene que andar con pantaloncito cortito que prácticamente desnudo o desnuda. No. O que todos te halaguen, te digan, wow, qué maestro, no, o qué cosas que tiene, no. Esas cosas no, el Señor está diciendo no, eso no, guárdense justamente de eso. Entonces no es pecado llevar ropa larga o que andemos bien arreglados, sino el gusto por ostentarlo, es decir, por exhibirlo, por exponerlo, ¿sí? Eso es un pecado. El querer buscar la gloria de uno mismo, el querer gloriarse uno mismo,
cuando en realidad lo que somos, lo que tenemos es gracia a Dios. Por ende, Él se debe llevar toda la gloria, toda la honra, no nosotros. Jesús desea que los suyos gusten ante todo, como dice su palabra en Efesios 6:14, de ceñir nuestros lomos con la verdad. Eso es lo que debemos de exponer, que estamos ceñidos con la verdad de Dios, que en nuestra vida se vea reflejado el Cristo de la Biblia, el Cristo resucitado, el Cristo que vino a este mundo y nos dio vida eterna. Estos escribas también afectaban santidad, es decir, recitaban largas oraciones como pretexto, ¿sí? Era algo que ya habían planeado, ya habían tejido anteriormente, como dimos el ejemplo de la araña, ¿sí? Hace su nido, teje allí para que caiga su presa. Entonces, ellos hacían largas oraciones para disimular que estaban robando a las personas, a las viudas, como dice allí la palabra, para aparentar que eran personas devotas, personas piadosas. Ambicionaban el aplauso, las salutaciones en las plazas, las reverencias. Querían ocupar los primeros asientos en las sinagogas, los primeros lugares de beneficios o de honores en los banquetes, en las fiestas. Como dice Santiago 2:1 en adelante. Si ves a alguien, algún rico que viene y le decís sentate aquí, y viene y entra un pobre y le decís sentate allá en el último, porque no eres tan importante, Santiago nos está diciendo, no, eso no debe ser entre ustedes, hermanos, sino que el menos importante humanamente es el más importante en Dios, porque no depende de lo que uno tiene, sino de lo que somos delante de Dios. Todos somos iguales delante de Dios en el pueblo de Dios, en la casa del Señor. No es que uno es más rico y el otro más pobre. No, a Dios no le interesan esas cosas. A Dios le interesa un corazón rendido, una vida rendida a Él. Estamos para servir, no para ser servidos. Estamos para exponer la verdad de Dios, que guardemos nuestro corazón para el Señor, que Él sea el centro de nuestra vida. Cuando nosotros centramos toda nuestra atención en la verdad de Dios, no hay lugar para esas falsas enseñanzas, porque la misma verdad de Dios que está en nosotros nos hará ver el error, las falsas enseñanzas, ¿sí? Y la misma palabra nos guardará. La verdad de Dios nos guardará de toda mentira, de todo engaño. Entonces el Señor dice, tengan cuidado,